Bienvenidos a tu canal Química General en Acción. Mi nombre es Edgar del Carpio y en esta ocasión estudiaremos las reacciones de eliminación. En entregas anteriores comenzamos a ver una pequeña introducción acerca de las reacciones de eliminación. Ahorita vamos a profundizar al respecto. Una reacción de eliminación, como su nombre lo indica, significa quitar de la molécula, sustraer de la molécula unos grupos determinados para pasar de un compuesto saturado a un compuesto insaturado. Estos compuestos insaturados pueden ser alquenos o alquinos. En este caso tenemos el bromuro isopropilo, que en presencia de una base fuerte como hidróxido de potasio, en etanol y calor forma el propeno, más el bromuro de potasio, más el agua. Aquí ocurre una reacción de eliminación. Pasamos de un compuesto saturado en donde extraímos hidrógeno y un bromuro para formar un compuesto insaturado, es decir, un alqueno o olefina, como se le nombra tradicionalmente. También podemos realizar reacciones de eliminación para formar alquinos. Si partimos de un alqueno y realizamos una eliminación, por ejemplo, el cloruro de vinilo, podemos formar el acetileno. De igual manera, si yo elimino dos moléculas de hidrógeno, dos átomos de hidrógeno y dos moléculas de bromo mediante eliminación de dialuros vecinales, puedo formar un alquino, que también son reacciones de eliminación. En este tema nos enfocaremos específicamente a las reacciones de eliminación que dan lugar a formar compuestos insaturados. Y los compuestos insaturados que vamos a estudiar son las olefinas o los alquenos. Entonces, ¿qué es una reacción de eliminación? Una reacción de eliminación nada más es eliminar un determinado compuesto de la molécula. Si yo tengo un haluro alquilo, el carbono que se encuentra unido al halógeno se le denomina carbono alfa. Si el nucleófilo viene y ataca directamente sobre este carbono, tengo una reacción de sustitución. Nucleofílica alifática, puede ser SN1 o SN2. Pero si yo vengo y el nucleófilo se comporta como una base, a los carbonos adyacentes o que están al lado del carbono alfa se le denominan carbono beta. Si yo tomo este protón y ocurre la ruptura de un enlace carbono-hidrógeno para formar un nuevo enlace carbono-carbono y ocurrir la ruptura del enlace carbono-X, va a obtener lo que se conoce como una reacción de eliminación. Y estas reacciones de eliminación pueden ser reacciones de eliminación unimoleculares o bimoleculares. Entonces, si el nucleófilo ataca directamente sobre el carbono alfa, ya sea en un proceso concertado o no concertado, es decir, por etapas, ocurre una sustitución nucleofílica alifática. Puede ser SN1 o SN2 dependiendo del mecanismo. Si el nucleófilo toma un hidrógeno del carbono beta, puedo tener una reacción de eliminación. Fíjense que en este caso yo tengo dos carbonos beta, entonces yo podría tomar un hidrógeno u otro hidrógeno. Dependiendo de la estructura de la molécula, voy a favorecer un determinado producto de eliminación. En donde la ruptura del enlace halógeno-carbono ocurre de manera heterolítica. Aquí les recuerdo que una ruptura heterolítica es cuando uno de los átomos se lleva el par de electrones del enlace, o homolítica cuando se forma un radical libre y ambos compuestos se quedan con un par de electrones. Entonces, existen tres mecanismos de eliminación. Aquí solamente estudiaremos dos. Una reacción unimolecular, una reacción de eliminación unimolecular donde la cinética es beca del sustrato, es decir, una reacción que va vía formación de carbocationes y cuya reacción competitiva son las reacciones de sustitución nucleofílica unimolecular SN1, una reacción de eliminación bimolecular cuya cinética velocidad es de segundo orden, depende del sustrato y de la base o del nucleófilo, y una reacción de eliminación vía carbaniones que se llama un mecanismo E1CB. El mecanismo E1CB no lo profundizaremos en este curso, nos enfocaremos solo en las eliminaciones E1 y E2. Entonces, una reacción de eliminación unimolecular tiene una cinética de primer orden de este estilo, nada más depende del sustrato, del haluro alquilo, por lo tanto, es un proceso que va por etapas. Ocurre en dos etapas mediante un intermediario carbocatiónico y su reacción competitiva son las reacciones de sustitución nucleofílica unimolecular o las reacciones SN1. El paso de un mecanismo de eliminación, al igual que una reacción SN1, en el paso lento y determinante de la velocidad de reacción ocurre la ruptura del enlace carbono-X, es decir, carbono halógeno para formar un intermediario carbocatiónico
con una hibridación, SP2 y una geometría trigonal planal. Posteriormente, el mismo nucleófilo o alguna base del medio puede tomar un hidrógeno del carbono beta para que ocurra la ruptura del enlace carbono-hidrógeno y ocurra la formación de un nuevo enlace carbono-carbono, dando lugar a la formación de un olefino. Las reacciones de eliminación tienen, como es un mecanismo vía carbocatión, tienen una otra reacción competitiva que son las reacciones de migración o transposición. En este caso, si yo tengo un haluro alquilo secundario y yo formo un carbocatión, puede ocurrir la migración de un hidruro. Esta es la forma de representar la migración de un hidruro, H, y esta raya ondulada para formar un carbocatión terciario. Entonces ya aquí podría sustituir directamente sobre este carbono para generar una sustitución o tomar un hidrógeno de cualquiera de estos carbonos beta. Este carbono es carbono beta o carbono beta. Y dependiendo de la estructura del compuesto, voy a favorecer una orientación respecto a la otra. Entonces, el paso lento y determinante de la velocidad de reacción en una reacción de eliminación implica el abandono del enlace carbono-halógeno para formar un intermediario carbocatiónico. Este intermediario carbocatiónico posteriormente puede eliminarse un hidrógeno de la molécula por acción del nucleófilo para formar la respectiva olefina. Entonces, aquí se muestra cómo es el proceso de solamapamiento cuando ya tengo el carbocatión formado. Este tiene una geometría trigonal planal, SP2. Al tomar este protón, una determinada base o el nucleófilo del medio, ocurre el solapamiento para formar un nuevo enlace pi. El proceso de eliminación unimolecular tiene un perfil de energía como se muestra a continuación. Aquí se muestra la curva de perfil de energía en función de coordenadas de reacciones, un proceso por etapas. El paso lento y determinante de la velocidad de la reacción implica la formación de un intermediario carbocatiónico. Este intermediario carbocatiónico tiene una hibridación SP2 con una geometría trigonal planal. Una base, un nucleófilo, puede tomar este hidrógeno para sencillamente formar un doble enlace. Y tendríamos un alqueno. Una vez que se forma el carbocatión, fíjense que esta energía de activación desde los reactivos hasta el estado de transición es muy grande, pero esta energía de activación desde el intermediario hasta el estado de transición es muy pequeña. Es decir, una vez que se forma el intermediario carbocatiónico, fácilmente ocurre la sustracción del protón. ¿Cuáles son los factores que influyen en las reacciones de eliminación? El sustrato, el nucleófilo, el grupo saliente y el solvente. Con respecto a los sustratos, como sabemos, reaccionarán más rápido aquellos sustratos que conlleven a la formación de intermediarios carbocatiónicos más estables, de manera que un haluro alquilo terciario reaccionará más rápido que un haluro alquilo secundario, y los haluros de alquilo primarios no sustituidos no reaccionan vía E1, al menos que en el haluro alquilo primario ocurra una reacción de migración. Y eso va a depender del tipo de sustrato que tengamos. Entonces, aquí recuerdo el orden de estabilidad de los carbocationes. Los carbocationes más estables son los terciarios, y dentro de los terciarios el carbocatión trifenílico es el más estable porque va a tener estabilización por resonancia. Después tengo los carbocationes secundarios. El carbocatión bencílico y alílico tienen estabilidad similar a un carbocatión secundario, y los carbocationes primarios y metílicos no van a ser estables y por lo tanto no se van a formar. Entonces, cuando yo tenga el sustrato con una hibridación el sustrato que una vez forma el intermediario con una hibridación SP2, tengo tres posibilidades. Sustituir directamente el nucleófilo sobre el carbono alfa, y tengo una reacción SN1 que ocurra una transposición, un arreglo, o que tome un hidrógeno de cualquiera de los carbonos betas y ocurra una eliminación unimolecular. Otro factor que influye es la base. Las bases, como las reacciones E1, en el paso lento y determinante de la velocidad de reacción, no influye la ruptura del enlace carbono-hidrógeno del carbono beta. Estas bases generalmente son bases débiles y generalmente es el medio de reacción. Por lo tanto, ocurre una reacción de solvólisis, al igual que las SN1, que no empleamos nucleófilos fuertes. Fíjense, si yo tengo el bromuro de terbutilo en etanol, el producto mayoritario es el producto de sustitución. ¿Por qué? Porque la sustitución es la reacción natural, y la reacción de eliminación yo la voy a favorecer si yo tengo sustratos muy impedidos estéricamente, bases o nucleófilos muy impedidos estéricamente, y con la temperatura. Eso lo veremos más adelante.
Pero debemos recordar que la reacción natural es la sustitución, pero en sustratos impedidos estéricamente se favorece la eliminación porque como un protón es muy pequeño, no existe impedimento estérico muy grande o no existe impedimento estérico unado a la extracción de un hidrógeno en el carbono beta. Las reacciones de eliminación se favorecen, al igual que las SN1, cuando tengo muy buenos grupos salientes. Si tengo un muy buen grupo saliente, este va a abandonar fácilmente la molécula para que se forme el intermediario carbocatiónico. Otro factor es el solvente. Al igual que las SN1, en las reacciones E1 se favorece cuando yo tenga solventes polares, especialmente cuando tenga solventes polares próticos. ¿Por qué? Porque el solvente polar, especialmente el prótico, me va a estabilizar el estado de transición que conlleva al carbocatión y el intermediario carbocatiónico mediante momentos dipolares y mediante momentos dipolares y posibles establecimientos de puentes de hidrógeno. Entonces, si el medio de reacción es el agua, esta reacción se tiende a llevar a pH ácido o neutro. ¿Por qué? Porque los carbocationes, como he mencionado con anterioridad, no se forman en medio básico, porque esta especie es rápidamente destruida por el medio de reacción. Y la solvólisis de halogenuros de alquilo terciarios es más rápida en solventes polares próticos, tales como alcoholes, ácidos fórmicos y mezcla de agua y acetona o mezcla de agua y etanol, porque se estabiliza este intermediario carbocatiónico. Sumamente importante es la orientación de las reacciones de eliminación. Fíjense, si yo tengo el 2-bromo-butano, yo tengo un carbono alfa y tengo dos posibles carbono beta. Un carbono beta terminal, este CH3, o este CH2, un carbono beta interno. Las reacciones de eliminación vía E1 se favorece la formación de la olefina más sustituida, es decir, de la olefina SAICEF. ¿Qué es una olefina más sustituida? Si yo veo este doble enlace carbono-carbono, aquí esta olefina es disustituida porque en torno a este doble enlace tengo dos grupos metilo y dos hidrógenos. Esta olefina poco sustituida se le denomina orientación Hoffman, olefina Hoffman, porque en torno a este doble enlace tengo dos hidrógenos aquí un hidrógeno, aquí tengo un solo grupo alquilo. Entonces esta es una olefina monosustituida y esta es una olefina disustituida. Lo veremos aquí, la regla de SAICEF. Las olefinas tetrasustituidas son muy estables porque este doble enlace, los grupos alquilos son dadores de densidad electrónica por efecto inductivo y darán estabilidad a este doble enlace. Un doble enlace va a querer tener densidad de carga negativa o un exceso de carga negativa, especialmente en su nube pi. Una olefina trisustituida es aquella que tiene tres grupos alquilo y un hidrógeno. Una disustituida tiene dos grupos alquilo y dos hidrógenos, y una monosustituida tiene un grupo alquilo y tres hidrógenos. Generalmente las olefinas, fíjense como esta que está aquí, esta es una olefina terminal que es monosustituida, nada más tengo un grupo alquilo, es un producto minoritario, y aquí tengo una olefina trisustituida que es un producto mayoritario. Más adelante veremos cómo se favorece la orientación o la formación de olefinas menos sustituidas, especialmente en los mecanismos de eliminación bimolecular o las reacciones E2. Para terminar, te pido que en tu presentación interactiva que tienes disponible en el Google Classroom le des clic a este video para que profundices un poco más acerca de las reacciones de eliminación. En nuestra próxima entrega estudiaremos las reacciones de eliminación bimolecular y veremos que esto es un proceso concertado que transcurre mediante una eliminación antiperiplanal con una estereoquímica transdiancial. Muchas gracias por tu atención y no olvides ver mis otros